Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a una barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Este relato, que viene después, tal como lo dice al comienzo, del gran signo de la multiplicación del pan y los peces, es un relato que nos viene a animar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo por causa de la pandemia y por causa de la incertidumbre social y económica que ya estamos palpando en las calles, que estamos palpando en nuestras propias casas. Dice el texto: Jesús, después de multiplicar el pan y los peces, quiso dejar un tiempo a los discípulos, quiso ir a orar y obligó a los discípulos a subir a la barca. Uno dice: ¿por qué obligó? Porque para los hombres del pueblo de Israel se daban dos condiciones que causaban mucho temor. Una condición era navegar de noche, navegar en este lago, porque en la creencia popular los demonios habitaban las profundidades de las aguas. Por tanto, cuando uno se adentraba en las aguas, siempre se ponía a merced, se exponía a merced de los demonios. Y lo otro, la noche, el territorio en donde se elevan nuestros miedos, en donde los miedos del hombre de todas las épocas parecen emerger. Jesús obliga a estos discípulos a entrar al lago. Ya está atardeciendo y se hace de noche, y más encima, nos dice el texto, empieza a soplar el viento en contra. El mar está agitado. Y ahí los discípulos tienen que probar este momento tan difícil, el momento de sentirse solos, el momento en que en el corazón de estos discípulos surgió sin duda el temor, la pregunta: ¿por qué nos dejó solos? ¿Dónde está el Señor en este momento? Ahora que estamos en medio del agua, ahora que no sabemos bien cómo remar, ahora que no vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ahora que no vemos las luces de la costa, y nos dejó solos. Los discípulos, ciertamente, algunos de ellos eran pescadores, pero aún así fueron presas del temor. Fueron presas también de esa desolación profunda del sentirse solos. Y sin embargo, esa aparente ausencia
de Jesús es justamente eso, aparente. Jesús orando al Padre en el monte no ha dejado solo a los discípulos. Jesús orando al Padre en el monte tiene su corazón puesto también en esos discípulos que van en la barca. Y por eso llega a ellos para tranquilizarlos. El temor de esos discípulos es tan grande que aún creyendo en Jesús, que aún habiendo visto el signo grande de la multiplicación del pan y los peces, prefieren acogerse, prefieren refugiarse en sus antiguos temores, en sus antiguos demonios, y piensan que es un fantasma. Han creído en el Señor, sin embargo, no creen en su presencia. Tiene que hablarle Jesús, tiene que Jesús dirigirse a ellos y decirles: ánimo, ánimo, soy yo y estoy con ustedes. A pesar de todo, a pesar de las dificultades del momento, a pesar de que estén navegando con viento en contra. Y es lo que nos dice el Señor también en este tiempo. En este tiempo difícil que estamos viviendo, en un tiempo en donde nuestra confianza, en donde nuestra fe se pone a prueba. Cualquiera de nosotros en cualquier momento de este largo tiempo de confinamiento se ha tenido la sensación de estar abandonado, se ha tenido la sensación de la ausencia del Señor. También la tuvieron los apóstoles. No hay que avergonzarse de ese temor. No hay que pensar cuán pobre es nuestra fe. Ciertamente nuestra fe es pobre, pero no hay que avergonzarse de eso. El Señor viene justamente en ayuda de esa pobreza de nuestra fe y nos puede enviar, nos puede primero invitar a salir de la barca como a Pedro, para poder también enviarnos a proclamar esta fe por todas partes. La fe de Pedro se tambaleó estando en el agua. También fueron más fuertes en ese momento sus propios temores. Sin embargo, así como Pedro ha sido agarrado de la mano de Jesús, pudo sobreponerse a sus temores, así también podemos agarrarnos fuertemente de la mano del Señor en este tiempo y con Él tener la esperanza de que a pesar de todo vamos navegando hacia buen puerto. La imagen de la barca azotada por las olas es una de las primeras imágenes que la propia Iglesia asumió sobre sí. Esta Iglesia conducida por Pedro el pescador es sacudida por las olas de la historia, es sacudida por el vendaval de los tiempos. Muchas veces pierde el rumbo porque no sabemos navegar, porque quienes están conduciendo la barca se equivocan. Y sin embargo, esta barca es conducida de verdad, ni por Pedro ni por el resto de los apóstoles. Quien conduce de verdad la barca es este Señor que nos dice: ánimo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, yo soy el Señor.